estimados hermanos, ya estamos a breve, pocos minutos de alcanzar la cuarta vigilia, así que esfuércese, pelee su batalla, no se duerma, no se deje de vencer, no deje de que el diablo le robe esta bendición, porque la vigilia, el ayuno es una bendición que se pelea, y después de haber peleado y vencido, viene la bendición. Así es que yo no sé, de repente usted está pasando algún problema, necesidad, aflicción. Ahí, aquí es donde se pelea, hermanos, nuestra bendición. Amén. No peleamos, hermanos, con las manos, ahora peleamos, hermanos, en el espíritu. Bien, hoy vamos a hablar sobre la palabra. Hemos ya, creo que el día de ayer estuvimos grabando el primer video sobre la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que representa? ¿Por qué nosotros debemos conocer más de la palabra? ¿Qué hace en nuestra vida? Todo lo que nos da, nos alcanza. Vamos a ver todo lo que hace la palabra, lo que ha hecho la palabra de Dios. Vamos a empezar, este es el segundo video, recuerden, vimos creo que 3 puntos en la clase anterior, este es el segundo video. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Vamos a ver cómo ahí, como su título, es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. No es cualquier cosa, hermanos. Es el poder que Dios nos ha entregado para poder vencer cualquier circunstancia en nuestra vida. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 1, verso 18. 1 Corintios 1, 18. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Y luego ya continuamos el estudio sentadito, que Dios se me paga. Amén. La palabra se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente, y dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Oramos. Padre mío, Dios de los cielos, te damos las gracias de todo corazón por darnos las fuerzas hasta este momento, Padre mío, en este día de vigilia. Bendito Padre, estamos aquí, Señor Dios mío, para hacer pelear nuestra bendición, Padre mío, para buscar tu rostro. Bendito Padre, en esta hora queremos que tú nos hables por tu palabra, queremos aprender para poder crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto. Permítenos, bendito Dios de los cielos, que nuestro entendimiento sea abierto para poder saborear, Señor Dios mío, y deleitarnos en tu palabra, y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Señor Dios mío, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Toma su asiento. Gloria a Dios. Bien. Decía este pasaje el apóstol Pablo, nos enseña qué es la palabra de Dios para el cristiano. Mientras que para el mundo, para el comercio, para el que no cree, para el intelectual, para el rico, para el famoso, es locura el evangelio, porque no lo entienden, porque esto no se trata de cuán grande sea su conocimiento o cuán intelectual sea. Jamás podrá entender la palabra un corazón, hermano, orgulloso, un corazón que piensa que no necesita de Dios. Jamás lo entenderá, no importa si tiene 2 o 3 profesiones, no podrá entenderlo. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios lo va a entender aquel que se humilla, aquel que reconoce que Dios es todopoderoso. Por eso dice el apóstol Pablo que para el mundo esto es locura, porque imagínense, ¿no? Tantas cosas que la Biblia nos dice que la gente no puede creer, porque ellos solamente creen lo que ven. Nosotros creemos para luego poder ver. Dice el apóstol Pablo que para nosotros, dice la Biblia, la palabra es poder de Dios. La palabra es el poder que Dios nos ha delegado. Recuerden que es parte de la armadura de Dios, porque es uno de los elementos que Dios nos ha entregado. Y a través de la palabra usted puede escuchar. Mire, ¿qué es la palabra? Con la palabra usted bendice, con la palabra usted reprende al diablo, con la palabra usted declara y llama lo que no es como lo que es. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder de sanar, tiene el poder de salvar, tiene el poder de libertar, tiene el poder de restaurar, tiene el poder de hacer lo que nada ni nadie en este mundo puede
para nosotros, para los que creemos, esto es poder de Dios. Por una palabra que usted da a través de sale de su boca, esa palabra puede cambiar el panorama, puede cambiar la historia, puede cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque tiene poder no solamente en este mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Por eso el diablo tiene miedo que la gente, los cristianos, conozcan la palabra. Hay muchos cristianos que no conocen la palabra, por eso es que pasan tantas aflicciones en su vida. ¿Por qué? Porque no saben el poder que Dios tiene en sus manos. Por eso el diablo le saca ventaja. Pero cuando el cristiano empieza a leer la Biblia, el cristiano entiende que esto no es de un pastor, no es de un evangelista, sino esto es de aquel que cree, de aquel que cree. Dice la Biblia, verá la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el poder delegado no de un presidente, no de un alcalde, tenemos el poder de Dios. La palabra convierte cualquier cosa, la palabra transforma, la palabra hace lo que escuchan en la ciencia y la tecnología puede hacer. Por eso el apóstol Pablo decía, para nosotros es poder de Dios. Y es más, Romanos 1:16, vamos a Romanos 1:16 para complementar esta parte. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a quién, a todo aquel que cree. Porque ese poder solamente lo pueden ver los que creen, no cualquier cristiano, no por el hecho de que usted vaya a una iglesia, usted tendrá ese poder. Usted puede abrir la Biblia y decir lo que está escrito en la Biblia, pero si usted no lo cree, usted no puede ver ese poder, porque el poder solamente dice ahí para el que cree. El poder de Dios se activa en nosotros cuando nosotros creemos. Y muchos cristianos no creen, saben que con Dios alaban a Dios, vienen a la iglesia, hablan la Biblia, salen por su boca los textos, pero no lo creen. Por eso que el poder no se activa. Por eso que Dios a veces hasta se ríe, se burla. ¿Por qué? Porque no lo creemos. Tenemos que creer. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se active. Porque esto no es de nosotros, esto no es de un hombre, esto es de Dios. Y solamente el poder se activa cuando usted lo cree en su corazón. La palabra obra, la palabra hace lo que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es la palabra? Es el poder de Dios entregado al hombre. Es el poder de Dios delegado al ser humano. Y mucha gente, usted ve que la gente busca poder. La gente hoy está postulando en las elecciones porque quiere dinero, más que dinero, la gente quiere poder. Hay gente que ha estado metido años, 15, 20 años en el Congreso. No es por la plata, es ansían poder. ¿Por qué? Porque le da autoridad, le da muchos beneficios. Recuerden, el dinero se acaba, pero el poder no, el poder está más arriba del dinero. Los grandes magnates, los grandes hombres, saben que el dinero simplemente es un medio, pero el poder hace todas las cosas, el poder mueve el dinero. Por eso que los hombres, el diablo engaña al ser humano con buscar el poder. Pero hay un poder mejor que está por encima del poder político, que está por encima del poder económico, que está por encima del poder militar, que está por encima de cualquier poder de este mundo, y es el poder de Dios a través de su palabra. Porque la palabra tiene el poder de alcanzar el alma, tiene el poder de alcanzar el espíritu, tiene el poder, escucha bien, de traer lo que no es, lo que no existe, hacer lo que exista. Porque la palabra tiene ese poder. No hay mayor poder en esta tierra que el poder de la palabra de Dios. La bomba atómica puede destruir, pero no hay nada que pueda construir. La palabra construye directamente, la palabra restaura, la palabra sana, la palabra hace lo que escucha bien, lo que nada ni nadie puede hacer. Por eso que la palabra es el poder de Dios. Punto número 2. ¿Qué es la palabra? La palabra es la que creó el universo. Aprende. No fue Dios,
fue la palabra. ¿Cómo así, hermano? Vamos a ver. Usted va a ver a aprender cosas interesantes. El universo fue creado por la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. Vaya a subir rápido, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. Vamos, ya entramos, breves minutos y entramos a la cuarta vigilia y alcanzamos el objetivo. Segunda de Pedro 3, 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Qué fue hecho por la palabra de Dios? Los cielos. ¿Por qué dice los? Plural. Porque hay 3 cielos, no se olviden. ¿Cuáles son esos 3 cielos? Pero ¿cuáles son? ¿Hasta dónde es su dimensión? El primer cielo es hasta donde usted sale afuera y mira las estrellas. Hasta ahí, luego en su oscuridad, es el primer cielo. ¿Ok? Hasta donde sus ojos pueden alcanzar el primer cielo, que le corresponde al hombre. El primer cielo. El segundo cielo le pertenece al mundo de los espíritus, que es el reino de Satanás. Donde más hay oscuridad es el segundo cielo. Ahí la Biblia dice que Satanás fundó su trono. Él no está en el infierno, él está en el segundo cielo. Y dice la Biblia que él sube al tercer cielo y día y noche nos acusa, ¿no? Él no está en la tierra, en el infierno, por si acaso, porque la gente, muchos de ellos piensan que el diablo está en el infierno. No, él no está en el infierno. Por eso que el apóstol Pablo nos dice la verdad, en Efesios capítulo 6 enseña, ¿no? Que nosotros tenemos lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad. Dice, en las regiones celestes, ahí están los principados, las potestades. ¿Qué es el infierno, hermano? Están las almas y demonios que tormentan las almas. Pero el diablo no está ahí. Que puede bajar, sí, pero su reino, el reino de Satanás, es el segundo cielo. ¿Ok? Y el tercer cielo, arriba, es el reino de Dios. Por eso dice, mira, dice que por la palabra fueron hechos los cielos, y también la tierra, que proviene del agua. La pregunta es, ¿por qué dice la Biblia? Pedro nos dice que la tierra proviene del agua. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es que la tierra proviene del agua? ¿Se ha preguntado usted eso? Vamos a Génesis. ¿Se acuerda de Génesis? Dice la Biblia que antes que los secos fuesen descubiertos, ¿qué primero había? Agua. No existía la tierra. No existía los secos. En el segundo día, dice la Biblia, es más, en el primer día, dice la Biblia, en el Génesis 1:2, en adelante, que el Espíritu de Dios dice que vino y se movió sobre la faz de las aguas. Porque la tierra había sido inundada. El planeta Tierra había sido inundado, todo se llenó de agua en el primer diluvio, en el diluvio de Lúcifer. Y todo era agua, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No había tierra. Después, en el segundo día, donde Dios dijo, júntense las aguas y descúbranse el cielo seco. Y llamó lo seco tierra. Por eso dice Pedro que la tierra proviene del agua. Y por el agua subsiste. Nosotros somos un país, las 3/4 partes agua, un planeta de las 3/4 partes agua y una sola parte, una cuarta parte de tierra. Por eso dice que por el agua subsiste. Entonces, Pedro nos está diciendo, el hermano Pedro, que no había ido ni a una escuela, no había ido a un instituto bíblico tampoco, pero Pedro nos enseña, le enseña a los científicos, escuche bien, que lo que ellos tanto anhelan conocer, las estrellas, las galaxias, las nebulosas, el universo, que el hombre tanto quiere aprender, Pedro le da una lección y una carta diciendo que todo lo que ellos puedan ver y alcanzar a ver fue hecho por la palabra de Dios, y les enseña eso. Y el libro de Hebreos lo confirma, Hebreos 11:3. Vamos a ver, Hebreos 11:3.
A ver, Manuel, que está durmiendo, despiértalo. Gloria a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Mira, lo dice Carito. El universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo así? Primero fue el mundo espiritual. Antes del mundo material. El universo es parte del mundo material porque contiene materia, planetas, soles, galaxias, estrellas, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros podemos ver es el mundo físico, el mundo material, que nunca existió, no existía, porque primero era el mundo espiritual. Y Dios habló la palabra, con la palabra Dios dijo sea, y fue hecho. No fue el Big Bang. Dios dio una palabra diciendo sea, y se creó el universo. Y ahí lo dice, ¿no? Hebreos, el escritor lo dice, el universo fue hecho por la palabra. Por eso que la palabra tiene tanto poder. Nada existiría si no fuese por la palabra de Dios. Todo lo que existe es gracias a la palabra. Si el universo fue hecho por la palabra, por lo tanto todo lo que hay en el universo está sujeto a la palabra. Por eso que la palabra tiene poder. El problema es que la gente todavía, los cristianos, no lo entienden. Y eso es el problema. El problema con la iglesia es que todavía la gente no entiende qué es la palabra. Si la gente entendiera qué es la palabra, pasaría todo su tiempo posible en la palabra. Dejaría de estar mirando películas, dejaría de estar paseando, dejaría de estar perdiendo el tiempo y se dedicaría a leer la Biblia. Porque a la gente le gusta chatear, le gusta conversar. Pero si usted se pone a leer la Biblia, Dios lo va a mudar y va a abrir su entendimiento, le va a dar sabiduría. Y va a obtener ese poder que hay en la palabra. Y que cuando usted hable a alguien de la palabra, la gente va a ser tocada por la palabra que sale de su boca. No somos nosotros, es la palabra. Mucha gente quiere ganar algo, pero ¿qué no va a ganar si no lee la Biblia primero? Es la palabra que tiene el poder de transformar, pero usted tiene que llenarse de la Biblia. Tiene que correr divina por su sangre. La gente, hermano, solamente se acuerda de la Biblia, dice, la Biblia dice que se acuerda dónde dice. Ahí dice dónde, ahí dice, pero dónde. Tienes que saber. Pero hermano, es difícil, es bastante, ¿cómo voy a aprender? Recuerda, humanamente no se puede. Pero cada vez que tú vas leyendo, tu cerebro se va a olvidar. Pero cuando te toque hablar, el Espíritu Santo sacará todo lo que tú has leído y lo traerá a tu mente y saldrá por tu boca. Porque la Biblia dice, no os preocupéis qué os hay de hablar o decir, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. Eso es lo que Jesús dijo. Si usted entiende eso, pero para que esa palabra de profecía se cumpla, usted tiene que haber leído muchas veces la palabra completita. Por eso que nosotros los predicadores, no es que de la noche a la mañana hacemos que la gente se convierta, no. Son los años que uno pasa leyendo Biblia, ¿no? Y cuando tú sales a predicar, los evangélicos lo saben. La palabra viene de donde tú viene y habla y tú repites lo que tú escuchas. Y el Espíritu Santo te empieza a hablar y sale de tu boca y la gente, la palabra lo traspasa en el corazón, por eso que pasan quebrantados y empiezan a llorar. Pero esto funciona cuando tú te dedicas a leer la palabra, porque todo fue hecho en el universo entero, fue hecho por la palabra, y la materia tiene que sujetarse a la palabra. Amén. Continuamos, punto número 3. La palabra dice en la Biblia que tiene que morar en abundancia también en nosotros. Eso es muy importante. Es lo que les acabo de decir. Vamos a comprobarlo, ¿ya? Colosenses 3:16.
que la palabra tiene que no solamente poquita morar en nosotros, en abundancia, dice la Biblia. Vamos a leerlo ya. Mira lo que dice Colosenses 3:16. ¿Lo tiene? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La primera partecita de ese verso es el mensaje. El Señor mandó que la palabra tiene que estar en abundancia en nosotros. Pregunta: ¿la palabra mora en abundancia en nosotros? Amén. ¿Sí o no? Amén. Tiene que morar. Y eso no es que si tú quieres. Si tú has nacido de nuevo, la palabra tienes que tú tenerla ahí, saberla ahí. Hermano, pero yo no soy inteligente, yo no sé, pero la palabra dice: aquel que tiene sabiduría, pida a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Y Jeremías 33 le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice: nadie puede decir: no, hermano, que yo no sé, yo no soy inteligente, hermano. Mi memoria es frágil, mi memoria es débil. No, yo ya soy anciano, ya soy mayor, no puedo aprender. Usted está yendo en contra de lo que Dios manda, porque aquí dice: la orden es que la palabra more en abundancia en ti. Pero hoy los cristianos saben más de Shakira, de Messi, saben de César Acuña, hablan de los partidos políticos. No sé por qué los cristianos están hablando de partidos políticos. Hoy pasaba por el centro y había la gente cristiana metidos ahí. ¡Qué vergüenza! Y me miraban y se escondían, pensaba que yo no lo veía. Pero es una vergüenza, por eso que estamos como estamos. ¿Qué tiene que ver un cristiano en esas cosas? Nada que ver. La gente tiene que estar, hermano, metida en la palabra. En la evidencia que no hay aceite, que no hay el Espíritu Santo, que no hay un nacimiento nuevo, es, hermano, cómo estamos ahora en este tiempo en el mundo entero. Los cristianos preocupados de muchas cosas, pero no preocupados de la palabra. La palabra enseña el pasado, el presente y el futuro. La palabra es todo lo que tú necesitas. Dios nos ha dejado dos cosas: su Espíritu y su palabra. Son las dos únicas cosas esenciales que nosotros necesitamos para poder hacerlo todo. Todo. Usted no necesita de ofrenda, ni de diezmo, ni de hermano, ni de todo. Usted necesita el Espíritu Santo, que es el aceite, y la palabra. Cuando usted entienda eso, se convertirá en un cristiano diferente. Punto número 4. Vamos a darlo y yo no llevo la cuenta. ¿Qué más es la palabra? La palabra es el escudo del cristiano. El escudo del cristiano. Vamos a ver. Segunda de Samuel 22:31. Segunda de Samuel 22:31. Que dice: los dos motores se murieron, dos soldados caídos. Segunda de Samuel 22:31. ¿Me encontró? Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y atesorada la palabra de Jehová. Escucha: escudo a todos los que en él esperan. ¿Qué es la palabra? Es un escudo. ¿Pero escudo para qué? Para protegernos de los dardos del diablo. Usted sabe que el diablo no se puede acercar a nosotros, pero él se lanza dardos. Y es el escudo que nos protege. Ese escudo de la fe, que es la palabra, es lo mismo. Está concatenado. La palabra es una protección a nosotros. Cuando nosotros nos maldice, ¿qué hace usted cuando un brujo nos maldice? Le da un puñetazo al brujo. ¿Qué hace usted? Se agacha su cabeza.
Cuando el brujo te maldice, y cuando te maldice, tú lanzas una palabra. ¿Qué palabra usted va a lanzar? Tiene que tomar la Biblia. Usted lanza la palabra y cancela la maldición, porque la palabra es el escudo que el diablo necesita. Es el escudo ante cualquier cosa. Porque la gente se enferma, porque la gente le pasa tantas cosas, porque no anda con el escudo. La palabra tiene que volar en abundancia, es la protección que usted necesita. Y ahí dice, escucha, dice que es escudo a todos los que en él esperan. O sea que no es que tampoco nos hagamos de memoria, sino que ese escudo va a funcionar cuando su confianza está en Dios. Porque la gente confía en los médicos, confía en la medicina, no confía en la palabra. Si la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Por eso es el problema. Los cristianos ya no confían, no creen, ya no confían. Por eso que pasa tantos pesares en su vida. Si entendiera que la palabra es ese escudo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien te insulta, ¿no? Cuando alguien quiere menospreciarte o te hiere, dice una palabra, el esposo o la esposa de la cabeza le da la palabra fuerte, ¿qué hace la esposa? Llora, ¿no? Porque no conoce la Biblia. Porque si conocieran la Biblia, sabían que la Biblia dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de buena la vida. Entonces a mí mi esposa me puede decir, de la a la Z, estoy tranquilo, porque yo no la sé, que no la Biblia. Porque sé que no es ella, ¿no? Es un espíritu inmundo que puede haber tomado, y no dejo que nada dañe mi corazón. No, pueden hablar mal de mí, no pueden reunirse la gente, los pastores pueden hablar mal de uno. Pero tranquilo, no se ríe. ¿Por qué? Porque la palabra es el escudo. No dejamos que nada nos dañe, que nada nos desanime, que nada nos desmorone, que nada nos apague, porque la gente se apaga. Pero el problema, la gente se apaga. Pero el Dios verdadero, no pasa nada, continúa, ¿no? Siguen lanzando maldiciones, siguen hablando contra la espada, nos siguen apuñalando, pero estamos con un escudo, ¿entienden? Y ese escudo viene de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es un escudo? Porque cuando tú conoces la palabra, no dejas que nada te dañe, nada puede penetrar esa protección que Dios pone a ti, en tu mente, en tu corazón, porque la palabra es escudo. Déjame un buen aplauso para los servicios. Todavía no canta el gallo. Son las 13:10. No, que se dormido, no puede decir nada. Ya cayó la noche. Acá la cámara está tomando fotos. 1, 2, 3, 4 se han dormido. Estamos tomando fotos. Y luego se al final, Sigamos. ¿Qué más es la palabra? Mira, la palabra es la que nos hace nacer de nuevo, ¿sabes? Anote, la palabra es la que nos hace nacer de nuevo. ¿Cómo así? Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice la Escritura, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos renacido, escucha, por la palabra. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. El apóstol Pedro dice clarito. Hemos renacido por la palabra, dice. ¿Y de dónde sacó Pedro eso? Fueron de las mismas palabras que Jesús dijo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? San Juan capítulo 3, verso 5. Mire sobre qué dijo Jesús. San Juan 3:5. Rapidísimo, búsquelo. ¿Qué dice la hermana Llorera? Fuerte.
San Juan 3:5. Jesús dijo, se nace de agua y de espíritu. Espíritu sabemos que es el Espíritu Santo. Pero antes del Espíritu Santo dijo de agua. ¿Qué es esa agua? Es la palabra. Esa agua no es el bautismo en agua, es la palabra. Nosotros nacemos por la palabra. Cuando alguien predica la palabra de Dios, la palabra traspasa nuestro corazón, llega al Espíritu de la vida y el Espíritu despierta. Y una vez que el Espíritu despierta, acepta a Jesús, el Espíritu Santo lo sella. Por eso dice Jesús, el que no nace de agua, o sea, de la palabra y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y Pedro lo dice, lo confirma, ¿no? Hemos renacido por la palabra. Interesante. ¿Cómo nacer de nuevo? Por la palabra. Necesita la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo. La ciencia y la tecnología no puede lograr eso, ni el diablo puede lograr eso. La única manera de volver a nacer es por la palabra de Dios. Siguiente punto. ¿Qué más hace la palabra? La palabra es la única que nos prohíbe pecar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. El salmo más largo de la Biblia. ¿Qué hace la palabra? La palabra nos impide pecar, hermanos. ¿Cómo? ¿Qué poder tiene la palabra para hacer que nosotros no pequemos? Es que la palabra es espíritu y es vida. Dice Salmo 119, verso 11. Mira lo que dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Cuando la palabra está en ti, se te va a hacer difícil o imposible pecar. El diablo va a tentar, el diablo te va a poner una mujer hermosa. El diablo va a buscar la manera de cómo hacerte caer. Pero cuando la palabra está en ti, la palabra viene a tu mente y te dice, esto te lleva al infierno. Vas a herir el corazón de Dios. Vas a caer como en tu ministerio. O sea, la palabra te detiene. Nosotros no caemos porque por nuestra esposa, por nuestros hijos, por la iglesia. Lo que nos mantiene es la palabra. Si la palabra no estuviera en nosotros, hace rato hubiésemos caído. Y esto lo sabe cualquier pastor, cualquier evangelista, cualquier maestro, lo sabe. El día que nosotros dejemos de alimentarnos de la palabra, dejemos de orar, dejemos de ayunar, se acabó. No importa cuán grande hemos subido, uno se viene al piso. Porque la palabra es la que nos impide pecar. Hermano, pero ya me leí la Biblia, no tienes que leerla todos los días igualito, aunque lo haya leído 100 veces. Hudson Taylor, antes de morir, él escribió: por 50 años jamás salió el sol sin antes que yo ya estuviese en tu palabra. Era un misionero que había sido enviado a China. Entregó toda su vida, 50 años, a ganar a los chinos. El único misionero, después ya fueron más. Cuando la trompeta suena en el arrebatamiento, todos los millones de chinos que han sido salvos, porque los chinos son más fieles, los que se convierten son más fieles que muchos cristianos, porque los chinos tienen otra mentalidad. Y toda esa gente que se levante en el rato, toda esa gente, cuando se levante, agradecerá a un soltero. Le entregó 50 años, y por 50 años leyó la Biblia todos los días. Todos los días. Y en 50 años, ¿sabe cuántas veces leyó la Biblia? Más de 100 veces. O sea, en un año leyó 2 veces la Biblia. Por año. Usted lleva 20 años y no lee toda la Biblia. ¿Y cómo quiere ser usado por Dios? ¿Sí o no? Esa es la triste realidad.
10 años en la iglesia, no ha leído la Biblia. ¿Qué puede? O sea, con el respeto a los que nos están mirando, porque estamos orando con los respeto a los evangelistas y los pastores. A mucha gente le duele esto, porque esto es hiriente, pero es una verdad que va a estar presente el día que tú te vayas, el día que te presentes delante del Señor. Ese día se traerá a recuerdo esta mención. ¿Cómo tú puedes hablar de algo que tú no conoces? Porque el que no conoce la Biblia no puede conocer a Dios, porque a Dios se conoce por su palabra. Tú puedes orar y orar sí, pero a Dios le conoces por su palabra, sus atributos, lo que Él piensa, lo que Él quiere, lo que Él demanda, porque Él te llamó, está en su palabra. Su palabra encierra todo. Y el problema es que nosotros hablamos de algo que solamente hemos conocido, una partecita, leemos aquí, leemos acá. Estamos como los callos picoteando por aquí y por allá. No tenemos ninguna disciplina para leer la Biblia. Por eso que los años pasan y siempre estaremos en el mismo lugar. Porque Dios no te va a honrar mientras tú no le honres primero. ¿Cuánta gente no entiende todavía eso? Y a mucha gente, y yo he hablado con muchos pastores, y a veces se molestan cuando se le dice esta cosa. No, pero no se le ve toda la Biblia porque Dios sabe, Dios conoce. O sea, Dios no puede decir, porque su palabra aquí dice, ¿no? Que la palabra mora en abundancia. Entonces, ¿qué hago? Que lo borro, lo quito, lo arranco de la Biblia, saco esa página. ¿Qué hago? Porque aquí es un mandamiento, una orden que Dios está dando. Entonces, ¿dónde queda que no solamente? Por eso es el problema. Un soltero, la mayoría no conoce a Dios, no conoce a hermanos a los que nos han precedido. Gente usada por Dios. ¿Quién, hermanos, a juicio va a dejar su familia, va a dejar su vida y entregar 50 años en un país donde no tiene ni casa, ni cama, no tiene el suelo, con las ratas ahí, le golpearon, le encarcelaron, lo difamaron? Pero millones de chinos van a ir al cielo gracias a ese hombre llamado Juan Soltero. Los cristianos no leen nada, hermano. Si le pregunto a muchos cristianos, ¿quién fue Martín Lutero? ¿Quién fue Calvino? La gente no conoce. Si no lo conoce, pues los que no van a conocer la Biblia. Ese es el detalle. Hoy no hay un hambre de leer, la gente no lee. La gente quiere todo fácil, quiere ver video. TikTok, plaza ahí, se ríen a la paz y no leen Biblia. Triste, ¿no? Esa biblioteca está llena de libros. Y ahí no es impreso, recuerdo hace años de imprimir. Ahí hay libros de brujería, de hechicería, de gente que está en el satanismo. En muchas historias cristianas, la historia cristiana tiene 5.000 páginas. ¿Quién no lee? Primero lea su Biblia, ahí está. Tienes que leer, si no, ¿cómo vas a ponerte a predicar, a hablar algo que tú no conoces? Porque escuchen bien los predicadores. La Biblia dice: hay de aquel que enseña un evangelio diferente. Mejor, dice la Biblia, le llama anatema. Por eso que tú no puedes, hay gente que enseña cosas que no tienen un fundamento, no tienen un sustento. Por eso que los predicadores mismos van a mandar a más gente al infierno que el mismo diablo. Hay muchos predicadores que van a mandar a tanta gente al infierno, predicadores, porque han enseñado cosas que la Biblia no les va. No, que los tiempos han cambiado, que ahora todo es permitido, Dios quiere tu corazón. Ya no hay que ayunar, ya Jesucristo ayunó 40 días. ¿Ya para qué? No, solamente Dios quiere tu corazón. Y la gente, amén, gloria a Dios. Ve como tú quieras, no importa. Dios conoce. Dios conoce tu sinvergüenzura, conoce tu desobediencia, conoce tu rebeldía. Porque la palabra no va a cambiar, la palabra es la misma. Ese es el problema. Y la palabra es la que nos impide a nosotros pecar. Cuando la palabra no es abundancia en ti, tú no pecas porque la palabra salta con eso. Tu carne quiere pecar. Puede ser el más ungido. Tu carne siempre es rebelde. La carne jamás es combatida. La carne no importa qué pastor seas, qué evangelista seas, va a tener
Pero cuando vas a ir a pescar, cuando tu carne quiere empujarte, la palabra sale. Y la palabra te hace ver cosas. Y tú huyes de ahí. ¿Por qué? Porque la palabra dice ahí. Samita decía, ¿tú crees que el Samita no pasó tentaciones? Dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Si no hubiese sido por tu palabra, ya me hubiese perdido. El hombre más sabio, Salomón, se perdió. Y era el más sabio. ¿De qué le valió Salomón? Se perdió. Que la palabra es esa. ¿Qué más? Siguiente, ¿qué número va a dejar? 5, 6, 7, no sé. La palabra nos limpia. Juan 15:3. Juan 15:3. Porque estábamos sucios, ¿sí o no? No, hermano, yo me baño todos los días. Te bañas por fuera, pero por dentro. Y eres por el pecado. San Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos limpia? La palabra. Tú te limpias por fuera con agua, jabón, usan crema, ¿no? Pero ¿de qué vale que te limpie por fuera si tu corazón está sucio? ¿Qué limpia tu corazón? La palabra. La palabra es el martillo que quebranta la piedra del corazón. ¿Qué me limpia por dentro? La palabra. Dice ahí el ayuno, dice ahí la oración, dice ahí la vigilia. No, la palabra. Recuerde siempre eso. El ayuno no te lleva a leer la Biblia, la oración no te lleva a leer la Biblia, es la Biblia la que te enseña que tienes que orar. Es la palabra la que te enseña que tienes que ayunar y cómo ayunar y por qué ayunar. Es la palabra. ¿Qué hace la palabra entonces? Nos limpia. ¿Quieres estar limpio por fuera y por dentro? Tienes que leer la Biblia todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. Todos los días. Y los cristianos no leen la Biblia todos los días. Se levantan corriendo para el trabajo. Ni un versículo toman. Lo primero que debes tomar es la palabra y orar. Y luego hay lo demás. Y cada vez que vaya a haber tiempo, vive la palabra, la palabra, la palabra. Punto número 7. Un texto más antes de pasar al otro punto. Proverbios 35. Proverbios 35 dice que toda la palabra es limpia. Vamos a ver. Proverbios 35. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo de los que en él esperan. Mira, escucha. Toda la palabra es limpia. No hay ninguna suciedad, no hay ningún defecto en ella. La Biblia es el único libro perfecto, porque es el libro de Dios y está limpia. Y si algo está limpio y tú te pegas que está sucio a eso que está limpio, eso te va a limpiar también a ti. Por eso que nosotros debemos leer siempre la Biblia. Punto número 7 entonces. ¿Qué más hace la palabra? Aprenda algo. La palabra jamás vuelve vacía. Cada vez que tú lanzas la palabra va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué va a hacer la palabra? ¿Qué hace? La palabra sale. Vamos a ver. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Gloria a Dios, estamos contentos porque estamos en la cuarta vigilia. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a los que no se han dormido. Los que se han dormido, sigan durmiendo. Isaías 55:11. ¿Lo tiene? Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Qué dice? Que la palabra que hace, la palabra jamás vuelve vacía. Cuando tú lanzas una palabra, no la palabra tuya, la palabra de
Cuando de tu boca sale palabra de Dios, esa palabra jamás va a volver vacía. Va a hacer algo en el corazón de una persona. Va a transformar, va a cambiar la atmósfera, la cambia. Porque es la palabra de Dios y esa palabra está viva y cambia el mundo físico y el mundo espiritual, la materia y el espíritu. Porque tiene ese poder. Recuerden que la palabra estuvo en el principio, antes que el universo fuese creado. La palabra estuvo en el inicio de todo. Y dice que la palabra jamás vendrá vacía. Por eso, si de tu boca sale palabra de Dios, esa palabra va a cambiar todo. ¿Cómo así? Pongamos un ejemplo, ¿no? En una pelea, por ejemplo, en una discusión, mientras la otra persona te insulta, te grita, ese panorama está esperando, el diablo está esperando que el diablo espera que tú reacciones, ¿no? Que tú le respondas, que también digas otra cosa, para que se incendie más. Pero cuando de tu palabra, de tu boca sale la palabra de Dios y le haces una palabra, cambia la atmósfera. Los demonios huyen ante la palabra, el diablo tuvo que huir ante la palabra. Entonces, esa escena que aparentemente el diablo lo iba a convertir en un pleito, en una pelea, se cambió la atmósfera. Porque la palabra hace siempre algo, jamás vuelve vacío. Esa palabra hará efecto, esa palabra maquillará el corazón y la mente de aquel que tú la das. Hará lo que nadie puede hacer. Por eso le dice, jamás volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? El hombre se salva. ¿Ok? Y la palabra dice que será prosperada. Va a prosperar siempre la palabra por encima del mar. La palabra siempre va a prosperar. Punto número 8. Vamos a ver. Usted sabía, bueno, que la palabra de Dios es la única que puede conceder nuestras peticiones. ¿Cómo así? ¿Quién no tiene peticiones? ¿Quién no quisiera que haga, que suceda algo, que Dios cambie algo, que nadie lo puede hacer? La palabra es la que concede esas peticiones. Vamos a demostrarlo por la Biblia. Vamos a ver. Juan 15:7. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque hay mucha gente que pide y ora y derrama lágrimas y mocos y babas y no hay respuesta. ¿Por qué cree que muchas oraciones no son oídas? Porque hay gente que sí, ¿no? Necesita algo, por ejemplo, yo he orado por tanta gente que estaba en estado terminal en el hospital y su familia nos ha llamado para que oremos y que Dios haga algo. Y siempre damos este texto, ¿no? Que el Señor nos entrega siempre. La familia pide que Dios haga un milagro en sus enfermos. Pero para que esa petición se cumpla, ¿qué dice ahí? Si mis palabras permanecen en ti, recién tú puedes pedir lo que quieras y será hecho. No sé si lo entendió. Despacio, realmente vamos. Cuando tú tengas una necesidad en una circunstancia, tú estás a un paso solamente de alcanzar lo que tú pides. El problema es que los cristianos no andamos en la palabra. En otras palabras, no vivimos la palabra. Porque dice, si mi palabra estuviese en usted, todo lo que tú me pidas yo lo voy a hacer. Y eso no lo dijo Mateo ni Juan, lo dijo el mismo Jesucristo. ¿Y por qué muchos cristianos piden y oran y derraman lágrimas? Y Señor, te pido, Señor, esto, sánanos, Señor, liberta a mi esposo, a mis hijos. Pero no hay respuesta. Pasan los meses, pasan los años
y sigue peor el problema. Pero Señor, yo le he pedido, he obrado, he atado, he desatado. Hagas lo que yo he declarado, he decretado, que de todo hay. La gente ata y desata, decreta y declara, y no pasa nada, porque no vive la palabra. Porque esa promesa es una promesa solamente para los que viven en la palabra. En otras palabras, para los que obedecen la palabra. Solamente el que obedece la palabra de Dios puede pedir lo que quiera a Dios y Dios le va a conceder. No hay otra forma. No es, hermano, que yo soy el predicador internacional. No. Si tú no vives la palabra, lo que tú pidas no lo vas a tener. No es que yo soy el hijo del pastor, no vas a tener nada. Para que tú puedas pedir algo y Dios lo haga, necesitas obedecer la palabra, andar en la palabra, vivir la palabra. Hermano, pero yo sí cumplo la palabra. Yo, hermano, ofrendo, voy a los cultos, oro, pero no se cumple lo que hace mentira, porque Dios no puede ir contra su palabra. ¿Cómo está tu mayordomía? Bueno, no es diezmado. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cuántas mentiras has dicho? Entonces, ¿cómo puedes pedir? Porque no se trata de congregar, no se trata de venir y dar una ofrenda, no se trata de derramar una lágrima de cocodrilo, se trata de obedecer la palabra. No, es que yo lo siento. No, aquí no se trata de que tú tienes que sentir, aquí se trata de que tienes que obedecer. El problema de lo que entiendo no es que cuando yo no siento, cuando yo sienta, lo voy a hacer. Es que nunca tu carne va a querer sentir. Tú tienes que obedecer. Y cuando tú obedeces, la oración, porque ahí dice, pedir todo lo que tú quieras. Mira la libertad que Dios te da. Lo que tú quieras, lo que sea imposible, lo más imposible. Pero primero tienes que vivir la palabra. Por eso que muchas oraciones quedarán siempre en el aire. Y no es que Dios sea sordo, no es que algo esté pasando, no es que la gente le echa la culpa al diablo, no es que el diablo no está bloqueando la oración. O sea que el diablo no es más poder que Dios. Somos nosotros, somos los desobedientes. A su nombre. Las dos más pasamos un algo, un receso. Todavía vamos recién 40 minutos, pero seguimos o no. Gloria. Aprenda eso, que ese texto está fuerte. No quiero herir la susceptibilidad, pero ese texto me amerita mucha meditación. Hay un montón de cosas más que tenemos que decir, pero vamos a ser compasivos. Ese texto tiene que estar pintado en su libro, tiene que estar marcado ahí. Hay tantas cosas que nos falta aprender. Continuamos. ¿Qué más hace la palabra? La palabra es la que da salvación del alma. La palabra da salvación del alma. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí viene, escucha. A ver, esto no se salva, este polvo y al polvo vuelve, el espíritu vuelve a Dios. Lo que se salva es el alma, o sea, lo más importante es el alma, sí. ¿Y qué hago para salvar el alma? Necesita la palabra de Dios. Porque dice ahí este texto, dice Santiago, que es la palabra la que puede salvar tu alma. Necesitas la palabra para salvar tu alma. Y si tú no haces caso, puedes traer el mejor diezmo, puedes ser el mejor cantante, puedes construir una gran
la palabra, porque la palabra te hace nacer de nuevo. Y Santiago lo vuelve a recalcar, ¿no? Dice ahí, Santiago claramente lo dice, porque la palabra implantada puede salvar vuestra alma. Interesante, ¿no? ¿Qué más hace la palabra? A ver, punto número 10. La palabra nos da libertad. La palabra nos da libertad. San Juan 8, 31 al 32. La palabra nos da libertad y nos lleva a la verdad. Hay dos cosas aquí, una, dos. Vamos a ver. San Juan 8, del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, el que conoce la palabra está libre. ¿Cómo así? Claro, el que conoce la palabra ya no tiene miedo a la muerte. El que conoce la palabra no tiene miedo a los problemas. El que conoce la palabra sabe que todo el control tiene Dios, y que nosotros, si somos sus hijos y somos fieles, la Biblia dice que no hay justo desamparado ni su mente mendigará pan. La Biblia dice que Dios nos pondrá prueba mayor de la que nosotros no podamos resistir. O sea, cuando tú conoces la palabra, el diablo ya no puede cómo oprimir, no puede cómo parar, no puede desanimar, no puede desalentar, no puede, hermanos, hacer que tú hagas lo que Él quiere. Porque toda persona que no conoce la palabra, el diablo lo engaña. Pero el que conoce la palabra no tiene miedo a nada, es imparable, es libre. ¿Entiende? Es libre. No tiene necesidad de afecto. Es que si me deja mi esposo, me muero. Si me deja mi esposa, me voy tras ella. Dejo de servir al Señor. Se va. Yo no voy a dejar a Dios. Porque el que conoce la palabra está libre. No tiene yugo, no está atado a nada. Porque la palabra rompe las cadenas. Nos hace estar tranquilos, ¿no? Que venga la pandemia, de lo que venga. Si me muero, me voy con Él. La gente está asustada. No es que viene una calamidad, va a haber hambre. Pero la Biblia dice que las aves del campo no siembran ni siembran, pero a Dios, a ninguno de sus hijos deja sin alimento. Entonces el que conoce la palabra está libre de todo. Interesante. Miren lo que hace la palabra. ¿Qué más? La palabra da sabiduría, inteligencia y conocimiento. Repito, la palabra da sabiduría, inteligencia y conocimiento. Proverbios 2:6. Ya cayó de la madera. Dos nomás están invictos, dos. Esto ya cayó. Proverbios 2:6. Vamos a cortar la vigilia, porque no se puede. Caído ya para aquella. En el antiguo pacto, el atalaya que se dormía o peleaba lo mataban. ¿No ha leído la Biblia? El atalaya era de vigilia y se ponía en la torre para que él tenía que estar despierto. Él, si le encontraban dormido, lo mataban a pedradas. Era la ley. ¿Por qué? Porque si el enemigo venía y él lo avisaba, mataban al pueblo. Y la culpa era del atalaya. Lo bajaban, lo amarraban en el centro de la plaza y todos lo apedreaban. Porque era su responsabilidad. Si aplicáramos eso, mataríamos al 99% de los cristianos. No habría iglesia. Pero lo bueno es que estamos en la gracia, pero no abusen. Por eso digo, en la vigilia descansa, hermano, en la tarde, en que sea. Para que no vengan y ya no da. Así no se debe
la mañana se hace con gozo, con alegría. Uno disfruta, hermano, la oración, la alabanza, la palabra. Si no, entonces, esto es un sacrificio. Tú quieres, mira, escucha, aprenda el ayuno, la vigilia y todo lo que te haga se ofrece a Dios como un olor fragante. ¿Tú crees que esta vigilia lo puedes ofrecer a Dios así, mierda, así con pereza, con dolor de la cabeza, que duele la cabeza, porque no estás durmiendo? Por eso decimos, ¿no? Nosotros no hacemos culto por la noche para que descansen y puedan resistir la vigilia, porque uno tiene que cuidar su cuerpo. Pero cuando uno se duerme, se pierde la vigilia. Ya lo perdió, ¿no? En vez de hacerlos, lo están haciendo contrapeso. Ese es el detalle. Por eso nosotros decimos, no, cuando ya están durmiendo, hacen las pruebas, ya no tiene sentido. Vigilia hasta las 6. Deberíamos durar hasta las 6 de la tarde. Pero vamos a acostumbrarnos, poquito a poquito vamos a acostumbrarnos. Para hacer como Dios manda, hermano. Como Dios manda. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mira qué bonito. Este es el único verso que menciona estas tres cosas interesantes: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Todo lo que el hombre desea. Conocimiento lo puede obtener estudiando. Inteligencia se nace con inteligencia, no todos nacen con inteligencia. Sabiduría es más poder alcanzar. Pero dice la Biblia, dice el texto, que de su boca, o sea, de su palabra, viene la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Dios lo da gratuitamente. Si los niños entendieran eso, y usted como padre debe enseñarle a sus hijos: hijito, estudia muy bien, pero primero Dios. Primero lee tu Biblia. Primero, y si me saco solo, no importa. Yo a mí que le digo, ¿estás casado? Primero lee tu Biblia. Porque yo un tiempo voy ahí. Y lo que tiene que dar en su corazón es la palabra. ¿Me entiendes? Yo antes de la idea, no, yo siempre me he puesto en el colegio, en el instituto, en la universidad. Así tendrían que ser mis hijos, esa era mi idea. Hasta que Dios me cambió. Porque todo lo que el mundo puede enseñar no sirve para la eternidad. Yo prefiero que se saque un cero, pero que lea su Biblia. Porque la palabra es la que va a hacer crecer en un hombre y en una mujer de verdad. Que cuando tú no estés, honren tu nombre. Porque cuando tú no estés, ¿qué va a hacer? Si no hay temor de Dios en el corazón, no hay nada. Por eso dice el Salmo que de su boca, o sea, de su palabra, viene sabiduría, conocimiento e inteligencia. Cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti también y te da lo que falta. Cuando yo me convertí, las primeras veces que me convertí, yo como ingeniero de sistemas enseñaba a alumnos de la universidad, pero había cosas que yo no sabía porque uno no lo sabe todo. Y yo tenía que venir al culto después del trabajo. Y me daban trabajos para poder hacer que yo no sabía. Pero era dinero, porque yo necesitaba dinero. Yo recuerdo que empezamos bastante mal cuando yo recién me pasé, no teníamos a veces ni para comer. ¿Y qué hacía? Llegaba al trabajo, tenía que investigar toda la noche para poder entregar el trabajo y cobrar. Pero yo sabía que había culto. ¿Qué hago? Yo necesito el dinero, pero primero es Dios. Y me venía al culto. Y del culto salía cansado porque había trabajado todo el día en la universidad. Salía cansado y ahora le decía, llegaba a casa, atendíamos, dormía, mi esposa. Y ahora Dios, ¿qué hago? Ya está, es de madrugada. Tengo que mañana levantarme temprano a trabajar. Y entraba a internet y el trabajo que me pedía, vive Dios en cuya presencia estamos. Ahí está la cámara y ahí está el Señor. Lo encontraba tal y cual lo habían pedido. Simplemente copiar y pegar.
Y eso no me pasó una ni dos veces, me he pasado un montón de cosas que casi no cuento, porque es un día que dará para el testimonio. Todavía no tengo el testimonio de todas las maravillas que Dios nos ha permitido ver y palpar. Por eso dice la Biblia que Dios te va a honrar y te va a dar sabiduría para hacer las cosas que ni siquiera tú sabes. Es la palabra la que hace todas las cosas. Vamos rápidamente a pasar a la que cómo llegar a las 4. Ya vamos terminando, rapidísimo, ¿no? Salmos 33:4. La palabra es recta, no se desvía jamás. La palabra de Dios es recta. No es como los jueces, o como las leyes, o como la constitución que está más contaminada que cualquier cosa. Hoy las constituciones, las leyes, todo se tergiversa, ¿no? Todo se puede cambiar, pero la palabra de Dios no, jamás. Dice el Salmos 33:4: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios jamás puede ser alterada. Jamás. Aquí las leyes se alteran, las leyes se modifican al mejor postor. La gente crea leyes y quiebra las leyes, pero la ley de Dios tú no la puedes quebrar porque es recta. Aquí tú te puedes escapar de los jueces, pero del juez de jueces, de él no te vas a escapar. Vas a tener que pagar todo lo que tú has hecho en esta tierra. Aprenda un principio en la Biblia. La Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, escuche, todo lo que nosotros hagamos, un día lo vamos a tener que pagar. ¿Cómo así? Antes que te vayas, o con tus hijos, o con algo, tú vas a tener que pagar. Es un principio. Porque la Biblia dice: todo lo que sembrar, vas a cosechar. Y eso es lo que la gente no sabe. La gente hace que vivamos la vida loca, pero un día vas a pagar. O contigo, con tus hijos, tú vas a pagar. Por eso que la gente hace lo que hace, porque nadie le dice las verdades. Y es un principio que está en la Biblia. Todo tiene una consecuencia. Nadie se queda así, porque Dios es misericordioso, sí, decimos eso siempre. Dios nos perdona, sí, pero las consecuencias las tenemos que pagar, sí o sí. Tarde o temprano la vamos a tener que pagar. Entonces, cuando uno enseña a nuestros hijos, les enseña la palabra de Dios y les enseña estas cosas, el temor de Dios va a crecer en su corazón para que aprendan a honrar. Pero si usted no les enseña esto porque ni usted lo sabe, entonces nuestros hijos no van a crecer con el temor de Dios. Y el día que nos vayamos, ¿qué cree que será de su vida? Ese es el detalle. Por eso hay que guardar la palabra. Esta palabra es recta, jamás se va a desviar. Punto número 15, no sé qué punto sigamos. A ver, la palabra, para su conocimiento, la palabra es el mismo Jesucristo, el verbo hecho carne. San Juan 1:1 dice, San Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras traducciones dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Porque el verbo es la palabra hecha carne. El verbo significa la palabra hecha carne. O sea, Jesucristo es la misma palabra entonces. Sí. Por eso es que la palabra tiene poder. Por eso es que la palabra tiene el más alto poder de todos. Porque la palabra es el mismo Jesucristo. El Jesucristo es el verbo que se hizo carne, la palabra hecha carne. Por eso que la palabra lo hizo todo, lo creó todo. Cuando le preguntan ¿quién hizo el universo? Dios, dice la gente. Pero la palabra que hizo el universo no está ahí, la palabra, y la palabra es Jesucristo. O sea que Jesucristo hizo el universo. No es otro tema. Sigamos. ¿Qué más es la palabra? La palabra es el agua viva que necesitamos para continuar adelante. El agua viva. San Juan 7:38. Río de agua viva corre por mis venas.
Así es. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Interesante, ¿no? Por eso la Biblia dice que tenga sed. Venga, ¿recuerdan lo que le dijo Jesús a la samaritana? ¿Qué le dijo, no? Si yo te diera de beber esta agua, Jamás tendrás sed. Es que la palabra es agua viva. Estoy cansado, tengo sed. El agua viva es Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. La palabra es esa agua que usted necesita para continuar. Dice agua viva, significa que esa agua que cuando tú tienes sed, te sientes cansado, tú la tomas y continúa para adelante. No necesitas ni un bol, ni un Red Bull. Necesitas la palabra para continuar hacia adelante. Ya avanzamos un poquito más, ya un poquito más. O ya lo cortamos, evidentemente. Unos minutos más. ¿Qué más es la palabra? La palabra es lo que necesitan los bebés. ¿Qué necesita un bebé? La leche espiritual es la palabra. Vamos a ver, anote. La palabra es la leche espiritual, no adulterada, por si acaso. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, la palabra no solamente es el alimento sólido, sino también es la leche espiritual que necesitan los recién nacidos para que puedan crecer. ¿Ve? La palabra es la leche. Después que usted crece, ya no necesita leche, necesita alimento sólido. La palabra es el alimento sólido. Usted tiene sed, la palabra es el agua viva. O sea, la palabra es todo. Es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué más es la palabra? La palabra es el pan, es el alimento. Mira, hemos visto que es agua, hemos visto que es la leche espiritual. Vamos a ver qué es el pan y el alimento. Ahora su Biblia, Mateo 4:4. Jesús, ¿se acuerdan lo que Jesús dijo? Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Jesús dijo: escrito está. ¿Dónde está escrito? ¿En dónde? Jesús lo sacó, se lo inventó. Ahora se oye en Deuteronomios. Que lo lea, Deuteronomios 8:3. Deuteronomios 8:3. ¿Qué dice? ¿Qué dice, no llegó? Deuteronomios 8:3. Rápido. Que se cae la hermana, se va a caer, rápido, rápido, hermana, se cae el sueño. Fuerte, ¿dónde está Deuteronomio ese? 8:3. La palabra es así: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de tu pan vivirá el hombre. Jesús dijo eso, escrito está. Se refería a los que no muchos de ustedes. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús conocía la Biblia. Jesús, ¿cuántos años leyó la Biblia? ¿Cuántos años leyó la Biblia? 30 años. Y después empezó su vida. Jesús aparece cuando nace en la Biblia, su nacimiento, luego aparece a los 12 años. De los 12 para adelante, él se preparó. 18 años leyó la Biblia. 18 años él leyó el Yeshiva, la Torah, leyó el Pentateuco y los profetas. 18 años. Mucha gente se pregunta: ¿de dónde estuvo Jesús? Estuvo estudiando. ¿Por qué dices, hermano, que Jesús estudió 18 años? ¿Por qué no estudió los 30? Porque de niño no podía entender, no lo entendía, era un niño, él nació como un niño. A los 5 años no lo entendía, no lo entendía. Él se dedicaba como un niño, se dedicó a jugar hasta los 12 años. A los 12 años, pregunta cualquier israelita no peruano, israelita de verdad, a los 12 años
años, ellos se internan, los judíos, a estudiar la palabra, a estudiar los profetas. Jesús, 18 años pasó estudiando la Biblia y usted no lee nada. ¿Usted cree que Jesús dijo, escrito está, usó los salmos, usó los Deuteronomios? Porque conocía la Escritura. 18 años de hermosa preparación y usted no lee ni un mes, no lee nada. ¿Por qué cree que Jesús hablaba de la palabra? El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuando me ha ungido, como Isaías. Escrito está. Palabra. O sea que la palabra, a ver, es pan, es leche, es agua, lo es todo, hermano. Lo es todo, absolutamente todo. Amén. Un ultimito nada más para llegar, ya faltan 2 minutos para las 4 de la mañana. A menos a las 4 llegue. No, me llegué hasta las 6. Se adoró como 5 veces. Sí, pero... Mateo 7:24. La palabra, escucha, aprende, esto es importante, por eso quiero dar que corto. La palabra tiene que ser prudente. Hay muchos cristianos imprudentes. Por eso que a veces hay cristianos que hieren a los demás. Usted ha visto hasta líderes, pastores. Las imprudencias hacen a veces que nos ganemos enemigos, que la gente nos aborrece, que la gente nos odie. Y la Biblia nos manda a ser prudentes. Y para ser prudentes necesitas conocer la palabra. Cuando tú lees la palabra, en vez de tú responder, tú callas. Porque sabes que a veces no todo son flores salen de nuestra boca, ¿no? A veces uno se haría. Pero mira, vamos a ver qué dice este pasaje. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que oye esta palabra es un hombre prudente, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña a ser mansos, humildes. Nos enseña que Dios nos ha dado 2 oídos para escuchar bien, una sola boca para hablar. La gente parece que tiene 2 bocas y un oído. Escuchan mal y ya atacan. Y son brillados y se van para el cielo, dicen. Seguro al cielo se va a ir. Porque es así, es imprudente. Hay gente que a veces quiere hacer todo con su fuerza, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la hermanita, ¿no? Que se convirtió la nieta de la más grande católica del barrio. Católicos a muerte. Tenían Santa Rosa, San Martín en su casa, el Señor de los Milagros, todos los santos en su casa, los más devotos. Pero se convirtió su nieta en una campaña, se escuchó la palabra. Y la nieta quería que la familia se salvase, porque todos eran católicos, vestían morado todo el día del Señor. La muchacha se convirtió de verdad. Le insistía al pastor que vaya a su casa para que le predique. Un día, de tanto insistir a la abuela que le reciba, la abuela aceptó. Está bien, hija, dile a tu pastor que venga, le voy a escuchar 30 minutos. Entonces el pastor, la niña emocionada, la muchacha emocionó, pastor. Mi abuelita dice que le va a recibir, por favor, vaya y predique. El pastor dijo, muy bien, hija, voy a entrar en oración, ayuno. Porque así nomás no iba a ir. Pastor no tiene que ser prudente. Porque la gente quiere que se haga así las cosas, no las cosas hacen como Dios. Tiene que ser dirigido por el Espíritu. Y el pastor dijo, bueno, voy a ir, tal fecha, dile que voy a ir. Y el líder de puebla, pastor, yo voy con usted. El pastor dijo, no, yo voy solo. No, pastor, yo voy con usted. Yo voy a acompañar. Era el que estaba predicando ya. No, y que insistió. Cuando hacerle sentir mal, no aceptó. Pero el pastor dijo, hijo, yo voy a entrar, yo voy a hablar. Tú solamente escucha y mira, que prende. Llegaron, tocaron la puerta. Cuando abrieron la puerta se asustó, había más de 40 personas en la sala. Toda la familia
necesita saludar, se sentaron y dieron parte al pastor. El pastor empezó a hablar del amor de Dios, por aquí, por allá. Jesucristo murió, y el jovencito está mirando la pared, miraba los santos, a la Virgen María, a la Virgen Guadalupe, mira todo. El pastor dijo: muchísimas gracias por habernos escuchado, de aquí les estaremos en otra oportunidad. Y todos estaban contentos de escuchar la palabra, pero el muchacho no le sintió mal. Un momento, dijo el pastor, no podemos ir de esta casa para decirle la verdad. Tenemos que decir que tienen que romper esas imágenes, que si no rompe se van a ir al infierno, que el diablo se los va a llevar. Y lo sacaron del cuello, lo sacaron a los dos para afuera, y nunca más escucharon el evangelio por imprudente. Es que esto no se trata con nuestras fuerzas. Es que la imprudencia es algo que muchos cristianos les gana. A veces dicen cosas y luego ya no pueden, por ejemplo, en el matrimonio. A veces los esposos se dicen de aquí para allá, y a veces que dices algo y ya no, por más que ya la palabra, por más que sale de la boca, ya dice ya. Y esos resentimientos son raíces de amargura que crecen en el corazón. Por eso que a veces la prudencia te lo va a salvar. Y para ser prudente necesitamos la palabra. Entonces, cuando tú tienes la palabra y tu esposo te empieza a decir tantas cosas, y tú conoces la palabra, callas, te sales de la casa. Porque sabes que si le respondes, empieza la tercera guerra mundial. ¿Sí o no? Pero el prudente cae, porque Dios nos ha dado. Por eso Jesús dijo: sed mansos como paloma y prudentes como la serpiente. No hay ningún animal más prudente que la serpiente, ¿sabían? Y Jesús lo menciona. Dijo: sed mansos como paloma y prudentes como la serpiente. Lo leí en la Biblia, que no se va a ver. ¿Pero por qué? Porque la serpiente es el único animal que anda sobre la tierra, que anda sobre el mar, sobre las aguas, que anda no se hunde, que la serpiente, hasta vuelas, salta. Es el único animal que antes de cazar analiza, te mira, te estudia, se acerca sigilosamente y nunca ataca hasta que está seguro que va a alcanzar su presa. Una vez que la serpiente te ha analizado y está seguro que te alcanza, recién se lanza. Porque es prudente. Cuando la serpiente ve peligro, no se acerca, porque es prudente. Y Jesús nos enseñó: ser prudente como la serpiente. Muchos nunca han entendido por qué si la serpiente es el diablo y lleva a uno. Pero Jesús jamás se equivoca. Todo tiene una enseñanza. Y aquí dice que la palabra nos hace prudentes, y con prudencia alcanzaremos mucho. Ahí lo vamos a dejar. ¿Amén? Ya pasamos la